Hola, ¿qué tal? Bueno, acabo de hacer el video sobre la fricativización de las oclusivas sonoras en castellano rioplatense y en castellano en general entre vocales. Ahora lo que les quería contar es focalizarnos en este par, el par B y B, bien abuelo, es decir, este par. Los fonos B y B que corresponden al fonema B. Muy bien. Entonces, vamos a dejar esto acá arriba. Entonces, todos ustedes saben que en castellano existen las letras B corta y B larga. B larga, B corta. B larga, B corta. Esta es la B larga, esta es la B corta. En otros países hispanohablantes tienen nombres distintos. Por ejemplo, tengo entendido que en España esta se llama la B y esta la V. En fin. ¿Por qué algunas palabras llevan B larga y otras B corta? Bueno, la respuesta que uno tendría lógica sería porque suenan distinto. Y de hecho en el castellano esto no es verdad. La diferencia entre las palabras que se escriben con B larga y las palabras que se escriben con B corta no se corresponde necesariamente con diferencias en sonido. Es un criterio más que nada etimológico. Pero vamos a ver cómo funciona esto. Nosotros sabemos que en castellano tenemos un fonema B con dos alófonos B, bilabial oclusivo sonoro, y B, bilabial fricativo sonoro. Muy bien. Algunos dicen que al principio, por lo menos en la pronunciación toledana, la B se correspondía, la B se correspondía a B y la B larga se correspondía a B y la B corta se correspondía a B. Sin embargo, no podemos saber esto con seguridad. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, hay una variación entre B y B. Y la variación que yo veo realmente no responde a y la variación que yo observo, no soy experto, pero la variación que yo observo como hablante nativo y poniendo en juego lo que nosotros llamamos el sentido común del analista, esto es lo que yo encuentro hasta ahora. Yo encuentro lo siguiente. Nosotros tenemos ciertas ¿cómo diríamos? En inglés sería phonetic environments. Digámosle el contexto fonético en el cual ocurren estos fonemas que en cierta forma condiciona cómo se pronuncian de una u otra forma. Entonces, esté la palabra escrita con B larga o con B corta, las reglas de pronunciación, y estas son reglas analíticas, obviamente que la gente las aplica sin ningún tipo de esfuerzo consciente, ¿no? Estas son las reglas estas son, digamos, los contextos de situación de los fonemas que yo hasta ahora pude descubrir. En posición inicial, a principio de palabra, puede darse tanto uno
Pensemos en la palabra bien. Esta palabra puede pronunciarse tanto bien como bien. Y las dos pronunciaciones digamos, serían correctas. Entonces, al principio de palabra puede ser tanto una como la otra. Pero, según lo que yo he visto, la realización oclusiva B es más común después de una pausa o al principio de una frase. Entonces, por ejemplo, si yo digo ¿cómo estás? Bien. Pero si yo digo estoy muy bien, no digo estoy muy bien, sino estoy muy bien. Es una realización fricativa. ¿Por qué se da esto? Bueno, ¿por qué es más raro que se encuentre la B cuando no está al principio de la frase o después de una pausa? Bueno, esto es por algo que vamos a ver más adelante, ya volveremos. Entonces, segundo contexto fonético. Después de el sonido que es un sonido bilabial, lo más lógico sería que nosotros tuviéramos una bilabial oclusiva, porque en la los labios tienen contacto, hay un contacto total de los labios, entonces es muy natural. Entonces, por ejemplo, la palabra, por ejemplo, embestir. Pero también esto sucede con la palabra enviar, aunque se escriba con N y con B corta. ¿Por qué? Porque esta palabra se pronuncia así. Por lo menos yo la pronuncio así. Enviar. Otros la pueden pronunciar con diptongo en lugar de hiato. Enviar. Entonces, al principio de palabra tenemos una o la otra. Y B, la oclusiva es más común al principio de frase y después de una pausa. Después de siempre encontramos B. Luego, entre vocales encontramos, ¿qué sucede? Entre vocales se da por ejemplo, abuelo, abuelo. Se da el sonido fricativo Entonces, abuelo, no abuelo, sino abuelo, abuela, abuela. Muy bien. Y yo estuve pensando en otros casos que podrían darse con otras bilabiales, pero no se dan porque las únicas bilabiales en castellano son B, B y P. Y P no suele ser seguida de una B o precedida de una B, de un fonema B. Es muy raro. Entonces, como vemos, y en todos los otros casos, supuestamente, por ahora, digamos, una hipótesis, en todos los otros casos
parecería que por lo menos es mucho más probable que se encuentre v. Por ejemplo, junto a otras consonantes, por ejemplo, junto a r, por ejemplo, abrir, o por ejemplo junto a L, junto a L, como por ejemplo hablar. Digamos, por lo menos yo pronuncio así y es lo más natural del mundo, por lo menos y esto se da por lo menos en esta zona religiosamente, en la zona de influencia del castellano rioplatense. Entonces, en los otros casos se daría b o sería mucho más frecuente la b. Muy bien, ¿qué más? Estoy revisando mis notas. Muy bien. Estas reglas se aplicarían incluso a través de palabras. Más allá de las fronteras de las palabras, en frases. Por ejemplo, si yo digo... bueno, en este momento no se me ocurre una palabra que termine con M seguida de una palabra que empiece con B larga, o con B o con la B que sea, ¿no? Escrita. Pero entonces en este momento no se me ocurre. Pero por ejemplo, entre vocales yo puedo decir, por ejemplo, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Vocal, vocal, estoy bien. Son dos palabras, pero como se dicen juntas en una frase, estoy bien, yo pronuncio estoy bien. Entonces, esto sucede a través en una frase. Voy a escribirla. Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. ¿No? Sería para mí muy raro escuchar estoy bien, ¿no? ¿Cómo estás? Bien. Eso es completamente natural, con B, pero estoy bien, estoy bien. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿No? Porque ahí, digamos, es el principio de la frase. Entonces, esta regla de que la regla que aplica a abuelo, digamos, la regla que se aplica a abuelo, es decir, entre dos vocales es fricativa, se aplicaría en frase, estoy bien. Entonces esto vendría a explicar por qué al principio de una frase o al principio o después de una pausa es mucho más común encontrar b que Muy bien, entonces ahora lo que falta, y esto va a ser muy sencillo, es demostrar que esto no tiene ningún tipo de concurrencia con, o por lo menos no parece tener, a grandes rasgos, una concurrencia estricta con la ortografía. Veamos. Yo tengo, veamos los tres casos. Palabras que empiecen con B larga o B corta, palabras que tengan B larga o B corta entre vocales y palabras que tengan B larga o B corta después de un sonido sea como sea que se represente en la ortografía. Entonces veamos. Estoy escribiendo. Muy bien. Entonces tenemos las palabras
bien, volar, embestir, enviar, abuelo, aventura. Entonces, bien, volar. Acá uno puede escuchar tanto bien como bien, volar como volar, como volar como volar. Como ven, acabo de tratar de decir volar, pero no me salió. ¿Por qué? Porque venía seguido de una palabra, porque venía justo después de una palabra que terminaba en vocal. Entonces, entre las dos vocales, le dije como volar. Fue lo más natural del mundo. Entonces, yo puedo decir tanto bien como bien, volar como volar. Embestir siempre va a ser embestir. Enviar, siempre enviar, aunque esté escrita con N y B corta. Abuelo, abuelo. Aventura, aventura. Es decir, como pueden ver, las reglas se corresponden. Y esté escrita la palabra con B larga o con B corta, con B larga o con B corta, con B larga o con B corta, yo puedo decir bien, volar, o incluso bien, volar, enviar, disculpen, embestir, enviar, abuelo, aventura. Como podemos ver, la pronunciación no se corresponde necesariamente, es decir, la diferencia entre la B corta y la B larga no es una diferencia fonética, es una diferencia de cómo se escribe la palabra. Cómo se pronuncia la palabra básicamente corresponde a otras reglas completamente diferentes que tienen que ver con el entorno fonético y con los sonidos que rodean al sonido B o B, para ver qué sucede con ese sonido en una palabra o en una frase específica. Y por esto podemos, y gracias a esto podemos explicar el hecho de que a tanta gente le cueste tanto saber cuándo una palabra se escribe con B larga y cuándo se escribe con B corta. En fin, esto es suficiente por hoy. Es una descripción, disculpen, de los contextos de aparición de los alófonos B y B, del fonema B en castellano, y su correspondencia, o podríamos decir total falta de correspondencia con la ortografía. Muy bien, hasta la próxima.